Bien, bienvenidos al análisis de la convocatoria de oposiciones de enseñanzas medias del año 2025 en Aragón. Estas oposiciones, este concurso oposición, se va a regular a través de la orden ECD 137-2025 de 4 de febrero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, entre otros. Este vídeo nace de la publicación de esta convocatoria. En esta convocatoria, la orden ECD 137-2025 de 4 de febrero, es donde nos van a aparecer todo lo importante, todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para presentarnos a las oposiciones de enseñanzas medias este 2025 en Aragón. Vale, lo que vamos a ver en este vídeo, que va a tener una duración de en torno a 15-20 minutos, es todo lo referente a esa convocatoria, va a ser el análisis del documento, en el cual vamos a ver diferentes partes. Empezaremos con los cuerpos convocados, seguiremos por el lugar y celebración de las pruebas, fases y ponderación de las mismas, solicitudes, hablaremos del plazo de presentación, de la fase de oposición, hablaremos de las normas comunes, la estructura de las pruebas y luego otros aspectos relacionados con las oposiciones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos ya sea en Educaragón o en la propia convocatoria. Bien, vamos a empezar por los cuerpos convocados. Los cuerpos convocados son los de los profesores de, por un lado, enseñanza secundaria, por otro lado, escuelas oficiales de idiomas, artes plásticas y diseño, especialistas en sectores singulares de formación profesional y, por último, la adquisición de nuevas especialidades. Total de 1.018 plazas convocadas. En éxito docente nos centramos en la etapa de primaria y sobre todo también en la etapa de educación secundaria. Todo este vídeo va a ir enfocado a esa etapa de educación secundaria dentro de la convocatoria de oposiciones de este año de enseñanzas medias en Aragón. Vale, lugar y celebración de las pruebas. Las capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel. Vamos a empezar por Huesca. En Huesca se van a celebrar las pruebas de matemáticas, biología y geología, dibujo, música, orientación educativa. En Teruel, filosofía, geografía e historia y educación física. Y por último, en Zaragoza estaría lengua castellana y literatura, física y química, inglés, tecnología, economía, informática, francés y materiales y tecnología. Recuerdo que nos estamos centrando sobre todo en lo que es enseñanza secundaria, ¿vale? Enseñanza secundaria obligatoria. Hay que tener muy en cuenta que podría variar según el número de participantes, es decir, nos pueden cambiar del lugar de realización de las pruebas en función de cuántos aspirantes se presenten respecto a lo que la administración había pensado o había previsto que se iban a presentar. No debería de cambiar, pero bueno, vamos a tener en cuenta que puede ser así. Vale, fases y ponderación de las pruebas. Hay tres fases en el concurso oposición. La primera es la fase de oposición, mejor dicho, hay tres fases para llegar a ser funcionario de carrera. Dentro del concurso de oposición estaría la fase de oposición, que constaría de dos pruebas, que son eliminatorias, luego las veremos y las vemos al detalle. Hay una fase de concurso, donde se valoran los méritos que aporta el opositor y que solo se llega a esta fase de concurso si se supera la fase de oposición. Y luego, por último, para llegar a ser funcionario de carrera hay una fase de prácticas que va después de haber entrado dentro del número de plazas convocadas tras realizar la fase de concurso-oposición, de oposición y concurso. Esta fase de prácticas suele durar un curso escolar y, eres funcionario de prácticas durante un curso escolar y luego ya pasas a ser funcionario de carrera. Vamos a centrarnos un poco en el valor de cada una de las partes en un concurso-oposición, en este concurso-oposición y según marca la convocatoria. Es decir, dentro de la fase de oposición y la de concurso, ¿cuánto vale cada cosa? Vamos a hacerlo a través de este gráfico. Hablamos de tres partes. Un tercio va a la prueba A de la oposición, lo que sería el tema y el supuesto práctico. Un tercio va a la prueba B de la oposición, sería la programación y la unidad. En la prueba A sí que tiene el mismo valor el tema que el supuesto, pero en la prueba B la programación tiene un 40% del valor y la unidad un 60%, lo veremos después. Y otro tercio para superar el concurso oposición es el concurso. Es decir, cuando nosotros lleguemos a hacer los exámenes de la oposición en junio, ya habrá un tercio, que es el concurso, que no se sabrá aún o posiblemente no se sepa, que ya está dijéramos que valorado. Ahí ya no podemos hacer nada más.
Es decir, va a haber personas, va a haber compañeros que se presenten con 10 puntos, ahí en ese apartado que van a tener ya un 3,3, es decir, 10 entre 3 sería 3,3 puntos del total del concurso oposición, pero claro, eso no se les va a contar hasta que no pasen la fase de oposición y la fase de concurso. Un tercio del total será la prueba A, lo que se irá a redactar un sábado del mes de junio, 2 horas de tema y 2 horas de supuesto, y el otro tercio será la prueba B si pasamos la prueba A, que será la programación y la unidad. Vale, las solicitudes se hacen a través de Paddock. Muchos de vosotros ya estaréis activos en Paddock y si no lo estáis, pues deberíais estarlo porque es la funcionalidad, es la aplicación web del Gobierno de Aragón, del Departamento de Educación, especializada en el personal, personal docente. Y a través de Paddock va a ser todo a través de un procedimiento, va a ser un procedimiento telemático. Ahora os quiero aclarar una cosa importante de Paddock y de la parte de méritos, ¿vale? Y esto sale en convocatoria, bueno, todo lo que hacemos en este vídeo sale en convocatoria, pero quiero que esto es realmente relevante. Hay una parte de los méritos que va a formación académica y otra que va a formación, otra que va a no formación académica, ¿vale? Para hacerlo claro. Lo que tengamos como administración en la parte de formación académica, normalmente va a tener adjunto la documentación aportada, pero si no la tiene, debemos de aportarla. En cambio, todo lo que no sea formación académica y aparezca administración, es decir, como reconocido ya por la administración, no habría que presentarlo de nuevo, efectivamente no habría que presentarlo de nuevo. Formación académica, que ponga administración, es decir, que ya está reconocido, pero no haya ningún documento adjunto, hay que volver a adjuntarlo o hay que adjuntarlo porque no hay nada adjunto. Pero todo lo que no sea formación académica y ya ponga administración es que la administración de oficio lo reconoce y aunque no haya ningún documento adjunto, no haría falta presentarlo porque ya lo está reconociendo. Bien, plazo de presentación para poder presentarse a la oposición. Desde el miércoles 12 de febrero de 2025 al lunes 3 de marzo de 2025. Efectivamente y evidentemente no vamos a esperar al último día para hacerlo. En cuanto nos hayamos mirado en detalle convocatoria, nos hayamos informado con vídeos como este y tengamos claro los pasos que hay que seguir, lo hacemos y ya nos aseguramos el haberlo hecho y no prisas, último momento, no encuentro esto para justificar estos méritos. Mucho cuidado, cuanto más tiempo tengamos para hacerlo, mejor. Las tasas por cada especialidad que nos presentamos son 39,98 euros. Vale, vamos a hablar de la fase de oposición. La fase de oposición dará comienzo en junio de 2025. Habrá un acto de presentación que será de asistencia obligatoria para todos los aspirantes. Os tendréis que identificar, obvio, evidentemente, DNI, pasaporte, permiso de conducir. Y esto también es importante y relevante, los llamamientos, todos, para ir a ese acto de presentación, para ir a defender la programación y la unidad, para entregar la programación, serán todos a través de Paddock. Y habrá 2 días de antelación como mínimo para ese aviso de que tienes que ir evidentemente, a la provincia, al instituto, a la capital de provincia del instituto donde te presentas, para hacer la prueba correspondiente. Por último, destacar que el orden de actuación de las pruebas por sorteo salió a la letra C, es decir, los diferentes tribunales de cada especialidad, el tribunal 1 será el que empiece por la letra C del apellido de los opositores. Vale, normas comunes. Si no hay exposición oral, es decir, todo lo que sea primera prueba, parte A, parte B, tema supuesto, va a ser leído por tribunal. No es como a lo mejor en oposiciones anteriores de hace unos años en las cuales era el opositor el que iba, leía lo que había escrito. No, ahora lo lee el tribunal. En un principio se busca anonimato, que no se sepa quién se está corrigiendo. Por eso no hay que, cuando redactemos tanto el supuesto como el tema, dejar ningún tipo de nombre, marca, señal. ¿Cómo se hace esto? Habrá 2 sobres. Un sobre grande donde estará el ejercicio que redactaremos, ya sea el supuesto o el tema. Y habrá otro sobre pequeño, esto para cada una de las pruebas, evidentemente, para cada una de las partes, para el supuesto y para el tema. Un sobre pequeño donde estarán los datos del opositor. Habrá un código común a los 2 sobres y tras corregir por el tribunal, después de que el tribunal corrija todos los ejercicios, habrá un acto público de apertura de los sobres pequeños para ver los datos de a qué opositor pertenece cada una de las notas de los sobres grandes de los ejercicios.
Venga, ahora a lo largo de 3 diapositivas vamos a ver la estructura de las, la estructura de las pruebas. Lo primero, decir que tienen carácter eliminatorio. Si no tienes 5 puntos en cada prueba, no parte, es decir, primera prueba, la suma de, la media aritmética de tema y supuesto tiene que ser 5. Si no, no pasas a la segunda prueba, que es programación y unidad, que tienes que tener un 5 de media para pasar a la fase de concurso. Vamos a ver prueba de conocimientos, luego veremos la prueba de aptitud pedagógica. Prueba de conocimientos, nos referimos a la parte A, que sería el supuesto, y a la parte B, que sería el tema. Estas dos pruebas son leídas por el tribunal, como ya hemos explicado. Tenemos 2 horas para realizar cada una de estas pruebas. Y la nota de esta primera prueba, de conocimientos, de esta primera prueba, la prueba de conocimientos, va a ser la media aritmética de la puntuación de ambas partes. Es decir, vale lo mismo el supuesto que el tema. Eso sí, hay que sacar un mínimo de 2,5 puntos en cada una de las pruebas, en cada una de las partes, para que nos medie la prueba. No vale sacar un 8 en el tema y un 2 en el supuesto, aunque de 10 entre 2, 5 de media, no hemos sacado más de 2,5 en una de las partes, que habremos sacado un 2, no nos media, estaríamos fuera. La parte A, la práctica, es el supuesto práctico, va a tratar de la formación científica y dominio de habilidades técnicas de las diferentes especialidades. En cuanto al tema escrito, dependiendo del número de temas que haya, habrá un sorteo de más o menos temas. Si son hasta 25 temas, sorteo entre 2 temas a elegir uno. De 25 a 50 temas, sorteo entre 3 temas a elegir uno. Y más de 50 temas, sorteo entre 4 temas a elegir uno. En cuanto a la prueba de actitud pedagógica y técnica, lo mismo, para pasar, después de haber pasado, si hemos pasado la prueba anterior, la primera prueba, pasaríamos de media con un 5, pasaríamos a esta prueba de actitud pedagógica y técnica, en la cual hay que sacar de media un 5 para pasar ya a la fase de concurso. En esta prueba habrá una parte A, que sería la programación didáctica, y una parte B, que veremos en la siguiente diapositiva, que será la unidad didáctica. Para la programación didáctica tiene que estar ajustada a un nivel de la etapa educativa que elijamos. En esta segunda prueba, la programación tiene un valor del 40%, lo que decíamos antes, y la unidad tiene un valor del 60%. Luego también lo vamos a ver, a nivel de defensa de programación tenemos 20 minutos y a nivel de exposición de unidad tenemos 40. Es lógico que si hay más tiempo, más minutos de exposición de unidad que de defensa de programación, valga más la unidad. Tiene que estar ajustada al curso escolar 24-25. En anteriores convocatorias se nos decía que era un curso escolar. Había gente que cogía el curso escolar que acababa de acabar y otros que cogían el que empezaba tras el verano de la oposición. Ahora ya nos limitan al anterior. Si la oposición, como es el caso, es en junio de 2025, tenemos que hacer la programación del curso 24-25. La entrega es en papel. A esto también podría haber algo de dudas porque en otras comunidades autónomas ya se está empezando a presentar las programaciones de manera telemática. Aquí, aparentemente no, seguro, se mantiene el papel. DIN A4. En la programación tiene que estar el índice, y esto es súper importante, en la cual salgan las unidades didácticas numeradas y un mínimo de 9 unidades, que esto en anteriores convocatorias también en enseñanzas medias eran más, no, ahora es mínimo 9 unidades, no son más de 9 las que hay que hacer de manera obligatoria. El documento tiene que tener entre 30 y 60 páginas, pero en esas 60 páginas no hay que contar portada, contraportada ni anexos. Para la defensa solo se puede llevar un guión a una carilla, que esto es una novedad de hace unas pocas oposiciones, que hace unos cuantos años no se podía llevar nada para la programación, solamente para la unidad. Y el contenido de esa programación didáctica en esta convocatoria de oposiciones nos sale que tiene que ser lo que aparece en el artículo 59 de la Orden EC de 1172-2022 de 2 de agosto, que es la orden de currículum y evaluación de Aragón a nivel de educación secundaria. Luego está la modificación, el 867, pero bueno, aquí nos nombran solamente esta. Y también nos cita que tenemos que hablar de la contribución a la adquisición de las competencias clave dentro de la programación, aparte de ese artículo 59. Y por último, y como es lógico, en la especialidad de inglés todo será en inglés, tanto el documento como la defensa y la exposición. Desde Éxito Docente tenemos el curso de programación didáctica para opositores en Aragón, donde todo esto está explicado tal cual. O sea, en previsión de que salieran estas circunstancias, 9 unidades como mínimo, entre 30 y 60 páginas, sin portada, contraportada, anexos, artículo 59 de la 1172, todas estas características en el curso de Éxito Docente lo tenéis.
Vamos a ver la segunda parte de la segunda prueba. Es decir, vamos a hablar de la prueba de aptitud pedagógica y técnica, la unidad didáctica. Antes de entrar a defender la programación, vais a tener hora y cuarto para preparar tanto el guión, ese guión que se entrega en la programación, como un guión que entregaréis en la unidad didáctica. O sea, que, perdón, no se entregará en la programación. El guión que tendréis que utilizar, o que podréis utilizar, mejor dicho, para defender la programación didáctica. Y también, antes de entrar a defender la programación, vais a tener un tiempo de hora y cuarto para elaborar el guión de la exposición de la unidad didáctica. Por lo tanto, cuando entremos ante el tribunal, podremos llevar dos guiones, uno para la programación didáctica y otro para la unidad didáctica. Bien, volvemos aquí a los apartados. Esta parte de la aptitud pedagógica y técnica, que consiste en la preparación y exposición de una unidad didáctica, tiene un peso del 60% de la prueba, 40% programación, 60% unidad. Os van a dar a elegir entre tres unidades. Antes de entrar a esa hora y cuarto de preparación, vais a tener un sorteo en el cual, cogiendo la relación de unidades didácticas de vuestro índice de la programación, os van ellos de manera aleatoria a decir tres unidades didácticas. Elegiréis ya una. Entraréis a hacer en hora y cuarto la preparación de la unidad didáctica que se va a exponer y después, para la exposición delante del tribunal, podéis utilizar todo el material, pero aportado por vosotros. En teoría, con elementos como pizarras o pupitres o sillas podríamos contar, pero aquí en convocatoria pone que todo tienes que aportarlo tú. Por lo tanto, cuidado. Yo, de cara a ir a la exposición, contaría con que yo llevo todo, no puedo utilizar nada de la clase. Ejemplo claro, pues utilizar la pizarra, por ejemplo, para explicar una parte de la evaluación, una parte de una actividad que realizo. No, no contéis con ello, ¿vale? Y por último, el guión a una carilla, del cual ya hemos hablado previamente, que se prepara en esa hora y cuarto. El orden de las exposiciones será el siguiente. Primero, programación didáctica 20 minutos, tiene menos peso que la unidad. Después, exposición de la unidad 40 minutos y después habrá 15 minutos de debate en el cual nos van a preguntar acerca de la programación o de la unidad. Normalmente nos suelen preguntar elementos que nos hayamos podido dejar dentro de los ítems que ellos tienen para corregir. Todo ese apartado de unidad didáctica también desde Éxito Docente lo trabajamos y lo preparamos. Otros aspectos importantes. Puntuación por parte del tribunal. Esto no ha cambiado. La media, normalmente los tribunales van a estar compuestos por 5 personas. La nota que tú tengas va a ser la media de la nota que te hayan puesto cada uno de los miembros del tribunal, a no ser que se vaya en 3 o más enteros o 3 o más puntos, la mínima con la máxima, que entonces esas dos se eliminan y sería la media de las otras 3. La solicitud de revisión de notas provisionales de cada uno de los apartados, de cada una de las partes, de cada una de las pruebas, vais a tener un plazo de 24 horas y se van a publicar esas notas provisionales, perdón, y esa reclamación se va a hacer a través de PADOC. Pero cuidado, que en esa reclamación, tras esa reclamación, os pueden subir, os pueden dejar como estáis o os pueden bajar. Entonces, a ver lo que se reclama y cómo se reclama, porque quizá sea más negativo que positivo el reclamar. La fecha de fin de valoración de méritos de cara al concurso será el 3 de marzo de 2025, es decir, si me estoy sacando el C1 de inglés y a 1 de marzo tengo ya que lo he sacado y tengo el resguardo de la solicitud o el pago de tasas y ya puedo demostrar que me lo he sacado, entraría en el méritos, pero todo lo que sea a partir del 3 de marzo no entraría. Y por último, quiero destacar la importancia de las preguntas frecuentes. Con esto digo que hay un documento en Educaragón, en el apartado de oposiciones docentes, Enseñanzas Medias 2025, concurso oposición, tenemos un documento que es un documento vivo, que es el de preguntas frecuentes. Al principio del documento sale, este será un documento que conforme se vaya avanzando en el proceso o se vaya acercando la fecha, se irá actualizando con las preguntas frecuentes que vayan teniendo los opositores. Por lo tanto, es bueno cada X días que vayáis actualizando ese documento y, bueno, actualizando, entrando en la página web de Educaragón y viendo si ese documento ha actualizado con alguna pregunta nueva por si también nosotros tenemos ese interés en resolver lo que vaya saliendo. Vale, recapitulamos un poco lo que hemos visto. Hemos visto los cuerpos convocados, hemos visto el lugar de celebración de las pruebas, fases y ponderación de cada una de ellas, un tercio para cada una.
Hemos visto las solicitudes, cómo habría que hacerlas, hemos visto el plazo de presentación de las solicitudes, hemos visto lo que sería la fase de oposición y ya la hemos explicado. Hemos visto las normas comunes, la estructura de las pruebas con esas 3 diapositivas en la cual se hablaba de cada una de ellas y por último otros aspectos importantes del documento de la convocatoria de oposiciones.